Recording in progress. Bien, como sabrán, su primer parcial es netamente mecanismo de transferencia de intercambiadores de doble tubo. Bien, la primera parte de intercambiadores de espacio es un ejercicio así súper sencillo de cálculo de área de transferencia. Bien, pero para este vamos a profundizar un poco más, vamos a calcular número de horquillas e incluso vamos a hacer caída de presión, ¿no? Un poco más completo esta parte de ejercicio. Ya, me imagino yo que con esto ya habrán visto el ingeniero y ya habrán terminado, a mi parecer, ya tendrían que haber terminado doble tubos y haber entrado a tubos y corazón, o me equivoco. A ver, no sé si alguien me puede responder. Ya. No terminó, entraba a tubo y coraza. Sí, entró a tubo y coraza, pero explicó un ejercicio de doble tubo. O no sé si es doble tubo o tubo y coraza. Ese ejercicio del sistema de Rankine creo que es tubo y coraza, si mal no recuerdo. Sí, tubo y coraza. Bien, entonces para esta parte, ya como ya terminó doble tubo, entonces ya tienen toda la teoría necesaria para profundizar en oscilatura. Entonces para esta parte, como les dije, vamos a hacer un ejercicio de horquilla, cálculo del número de horquilla y caída de presión. Bien, entonces en este caso tenemos, se desea calentar 8.810 libra-masa por hora de benceno desde los 78 grados Fahrenheit hasta los 118 grados Fahrenheit, con tolueno que pasaba desde los 158 grados Fahrenheit hasta los 98 grados Fahrenheit. Para ello se cuenta con intercambiadores concéntricos de tipo horquilla y de 2,5 pulgadas por 1,25 de acero comercial de cédula 40. Calcular, inciso A, los números de horquillas que se tendrán en el equipo, inciso B, la caída de presión. Bien, entonces, para este caso, nosotros tenemos como dato, es muy bueno remarcar qué fluido es frío, qué fluido caliente y qué datos manejamos del intercambiador. Bien, entonces, es fácil reconocer cuál es fluido caliente y cuál es fluido frío. Fluido caliente, básicamente me está diciendo que entra a un sistema estando caliente y sale a menor temperatura, o sea, baja su temperatura, ¿no? Disminuye a lo largo del equipo, ¿no? En cambio, un fluido frío se le identifica las condiciones con las que ingresa, ¿no? O sea, ingresa a una menor temperatura y sale una mayor, ¿no? Por eso se les dice fluido caliente, fluido frío, ¿no? Bien, como fluido caliente nosotros tenemos el tolueno, bien, su gasto másico o flujo másico desconocemos en sí, y tenemos una temperatura de entrada de 158 y una temperatura de salida de 98. Bien, y el fluido frío tenemos benceno, con un gasto másico de 8 masa por hora y una temperatura de entrada de 78 y una salida de 118. Como datos de intercambiador, solo sabemos que es de acero comercial cédula 40 o calibre 40, que es lo mismo, cuyo diámetro nominal del tubo central es de 1,25 de pulgada y el diámetro externo es de 2,5 pulgadas. Bien, es fácil reconocer, por obvias razones, cuál es el interno y cuál es el externo. Más todavía si estamos trabajando con tubos concéntricos, o sea, con tubos en que en su interior existe un tubo igual otro tubo, pero de menor tamaño. Bien, entonces, bajo ese concepto vamos a tener sí o sí un tubo de menor tamaño que el del otro. Entonces, si tenemos 1,5 pulgada y el otro de 1,25, ya sabemos que el central o el interno es de 1,25 y el externo es de 2,5 pulgadas. Obviamente aquí van a acostumbrarse a manejar nomenclaturas algo más técnicas. Más todavía si trabajan con el libro del Donald Care, ahí van a conocer lo que viene a ser pulgadas como FT, que es pies, o IN, que quiere decir pulgada. Y su objetivo les pide calcular básicamente número de presión. Súper sencillo la interpretación de A. Bien, dicho esto, entonces lo siguiente es realizar el pequeño diagrama
del problema, ¿no? Nosotros tenemos, como nos dice que es de tipo horquilla, intercambiadores concéntricos de tipo horquilla, entonces vamos a dibujar un intercambiador de tipo horquilla. Por lo general no me dice qué fluido va por cuál en los intercambiadores, entonces en cualquier tipo de intercambiador se asume un proceso ideal de transferencia, ¿no? En donde el fluido caliente ingresa por el interior, o sea, por el tubo central, y el fluido frío por el exterior. De tal manera que se puede aprovechar la mayor cantidad de transferencia de energía entre los dos fluidos. Bien, y al igual que el traspaso en contracorriente, el fluido en contracorriente. Vamos a tener, si el fluido pasa en contracorriente, vamos a tener un proceso igual, bien, bajo el mismo rendimiento, en contracorriente, pero en menor cantidad de área de transferencia, que es lo ideal. En teoría siempre se va a creer ideal porque menor área de transferencia significaría menor tamaño de equipo, ¿no? Eso ya lo van a ver más adelante. Ahora, si queremos una mayor área de transferencia, entonces vamos a necesitar mayor tamaño o mayor dimensionamiento del equipo, ¿sí? Y el fluido que le genera menor o menor cantidad de área de transferencia suele ser el contracorriente. Bien, el corriente o el flujo en paralelo, bien, es el que mayor área de transferencia tiene dentro de un equipo. Bien, entonces, dicho esto, como dije, en un intercambiador tipo horquilla se asume la forma ideal. La forma ideal de transferencia es fluido caliente pasa por tubo central, fluido frío por el anillo o el tubo externo, bien, y ambos fluidos en contracorriente. Entonces, dicho esto, vamos a tener el fluido frío, bien, que ingresa por el tubo central que desconocemos, pero sí sabemos a qué temperatura entra el fluido caliente. Una temperatura de 158 grados Fahrenheit a 98 grados Fahrenheit. Bien. El fluido frío vamos a tener que ingresar por el anillo con una cantidad, un gasto másico de 8.810 gramos por hora y una temperatura de 78 grados Fahrenheit que saldría a 118 grados Fahrenheit. Bien, material del intercambiador sabemos que es acero comercial, el diámetro nominal del tubo interno ya sabemos que es 1 1/4 y el tubo externo de 2,5. Bien, ¿qué más le puedo explicar esta parte? No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Les quedó claro cómo interpretar todos los datos que ustedes manejan en mi esquema? Trabaja muy parecido a lo que han visto en operaciones 1. Bien. Bien. Si quedó claro esta parte, entonces continuemos. Antes que me olvide, como ya les dije desde la introducción, aquí es muy importante su nomenclatura. Ya les dije mayúscula, o perdón, minúscula, bien, es fluido frío, mayúscula, fluido caliente. Muy importante eso. Si se olvidan, si colocan mayúscula para datos del fluido frío, para el ingeniero ya está mal. Bien. Una preguntita, ¿puedes explicar eso de LVM? ¿Qué ocurrirá? ¿Del IN? ¿Esto de acá? Sí, el LVM.
de flujo. Ya. LBM. Bien, es que aquí, por lo general, en sistemas inglés, es bueno demarcar esto. LB, saben que es libra, ¿no? Hay dos formas de ocuparla, como unidad de masa y como unidad de fuerza. Así que para no confundir, aquí se denota libra M, que es libra masa, y libra F, libra fuerza. ¿Sí? Así que como estamos aquí ocupando flujo másico, entonces lo correcto es ocupar libra masa. Bien. Así que la forma de identificar, porque igual vamos a ver cuando, como nos pide presión, ahí vamos a ocupar la libra, pero la libra fuerza, o sea, LBF. Bien. No sé si quedó clara esa parte. Gracias. Bien. Entonces, ¿ya tienen dudas? Yo tengo una duda. ¿El fluido caliente siempre va a pasar por el medio? Si no les dice el enunciado, sí. Bien. Es la forma ideal. Incluso el ingeniero se los habrá dicho, o bueno, se los habrá explicado más con ese tipo de modelo, ¿no? Que el fluido caliente siempre circule por el centro y el fluido frío por el anillo. No. Por eso, normalmente se asume de esa forma ideal. Si no les dice, entonces asumen el proceso donde se aprovecha la mayor cantidad de energía. Ahora, si el enunciado les dice que tal fluido va por tal parte, belleza, así en acuerdo al enunciado, no siempre se aplica eso, ¿no? Por eso le digo, se asume esto hasta que el enunciado les diga lo contrario. En este caso, el enunciado no nos dice nada, absolutamente nada. Solo se dice cuánto o sea, qué es el líquido que se está ocupando, con cuánto y a qué temperatura y qué tipo de intercambiador se ocupa y nada más. Y obviamente qué es lo que necesitamos calcular de ahí. ¿Ya? No les dice por dónde va tal cosa, si va en contra corriente, en corriente y así. Bien. Así que eso. Ay, espero que no me hayan añadido donde el ingeniero. No está. ¿Veis? Bien. No sé si alguien tiene otra consulta más. Entonces, los fluidos calientes siempre ahí con letra mayúscula, ¿no? Sí, fluido caliente en mayúscula. Más que todo, masa y temperatura. Ya lo demás no tan necesario, siempre y cuando no se confundan sus propiedades físicas, o bueno, sus propiedades termodinámicas. Ya, pero como les digo, si aquí les dice, esto es fluido frío que está a 8810, y a ustedes se les ocurre colocar ese valor, o sea, como que la fórmula antes, porque aquí es fórmula, reemplazo y resultado, ¿no? Pero si la fórmula antes ustedes colocan mayúscula y luego colocan el valor de la minúscula, entonces ya está mal. Ahí, aunque esté bien resuelto y todo, la fórmula, bueno, la teoría estarían culpando mal.
Así que mucho cuidado, más que todo para esa parte. Al menos para este primer y segundo parcial, que son casi similares, ya después cuando veamos evaporadores químicos, ya vamos a manejar otro tipo de nomenclatura. Bien. ¿Quedó claro ahora sí? Sí. Gracias. Bien. Entonces, para la primera parte, bueno, casi siempre es costumbre, igual como lo que han visto en operaciones 1, siempre se inicia recopilando todos los datos necesarios antes de resolver el problema, ¿no? Entonces, para esta primera parte, como ya es de costumbre, incluso el ingeniero les habrá dicho que para poder recopilar propiedades de los fluidos, siempre se parte hallando la temperatura media, ¿no? En este caso, encontrando las propiedades del tolueno, vamos a tener que una temperatura de entrada de 158 grados Fahrenheit y una temperatura de salida de 98 Fahrenheit, ¿no? Si calculamos su temperatura media, que simplemente es la sumatoria de las dos temperaturas dividida entre 2, vamos a tener que la temperatura media de ese fluido es de 128 grados Fahrenheit. Ahora lo siguiente es encontrar todas las propiedades del tolueno. Ahora, lo malo de tanto para el tolueno como para el benceno, no hay tablas, no hay tablas con datos así tabulados, ¿no? Hay todo, la gran parte por método gráfico. Y ya van a ver más adelante, bien, que si el ingeniero les va a dar una tarea para tu Coraza, que es más probable que sí, les va a decir que hagan tal ejercicio del Donald Kerr. Y el Donald Kerr, ahí es todo método, bueno, para recopilar datos es método gráfico, nada de datos tabulados. Bien, así que todo esto lo vamos a hacer con puro método gráfico. Bien, entonces, partiendo de la temperatura media, aquí vamos a encontrar fácilmente la gravedad específica y el peso molecular. Bien, partiendo de la temperatura media, ustedes se van a la tabla 6 de transferencia del calor de Donald Kerr. Por si acaso, si ustedes van a necesitar tabla o van a ocupar tablas en su examen, es importante que ustedes, ya que no pueden colocar, muchas veces no pueden colocar en sí la tabla en específico y ver cómo demostraron, sí o sí tienen que colocar su fuente. Bien, obligatoriamente tienen que colocar su fuente y bien explícita, nada de tabla 6 y listo, ¿no? Tienen que poner tabla 6, por lo menos el autor del libro. Ya, si ustedes lo ven mejor, poner el nombre del libro, mejor. Bien. Entonces, si ustedes se van para la parte del tolueno, bien a una temperatura media de 128 grados, aquí tienen que encontrar en toda esta tabla dónde se encuentra tolueno. Aquí si se van a las 6, para propiedades o gravedades específicas y peso molecular, si se van a la parte de tolueno, que está por aquí, sí, toma, todo. Acá está. Bueno, ahí van a encontrar tolueno. Bien, aquí está un poco más agrandado. Donde aquí vamos a encontrar dos cositas. Mol, ya saben que es peso molecular, que no nos sirve acá. Pero esto es lo que nosotros le llamamos gravedad específica. ¿Ya? Entonces, si tenemos la gravedad específica, ¿qué vamos a obtener de ahí? Según de lo que recuerdan ustedes de operaciones 1. Si tienen la gravedad específica, ¿qué propiedad física podemos encontrar con ese valor? ¿Alguien puede responder? Puede ser. ¿Mm? Bien. De la gravedad específica ustedes van a obtener de ahí la densidad, ¿no? Porque la densidad simplemente es la relación de los fluidos que desconocemos sobre el fluido que conocemos, hablando a grandes rasgos, ¿no?
En pocas palabras, o también dicho de otra forma, es la densidad del fluido que queremos encontrar dividido entre la densidad del fluido que manejamos como referencia. Por lo general es agua. El agua debido a 25 grados o menos, creo. La cosa es que la densidad del agua en unidades internacionales es el del 1000 kilogramos por metro cúbico, y en este caso para el agua, en unidades inglesas, es del 62.4 libra masa por pie cúbico, ¿no? Entonces, si quiero encontrar la densidad del tolueno, vamos a ocupar su... Entonces, yo sé que la gravedad específica es la densidad del tolueno sobre la densidad del agua. Si despejo la densidad del tolueno, voy a tener gravedad específica por el agua. Si reemplazo los datos, voy a tener la gravedad específica, la densidad del agua, y si lo resuelvo, voy a tener que la densidad del tolueno es 54.288 libra masa sobre pie cúbico. Y así vamos a encontrar una propiedad física. Bien, lo mismo tenemos que hacer ahora para encontrar la viscosidad del líquido. Entonces, no. Para encontrar la viscosidad del líquido, ustedes se van a la tabla 14 de transferencia de calor de Dalker. Bien, y aquí lo vamos a hallar por coordenada. No sé si el ingeniero les habrá mostrado cómo es física por coordenada. Entonces, ustedes se van a la parte donde dice tolueno, le da dos coordenadas. 13.7 para X y 10.4 para Y. Entonces ustedes se van a la figura 14. Bien. Entonces, ya tenemos, vamos a ocupar aquí la temperatura media y las coordenadas en X y en Y. Entonces, para X es importante primero trazar X, más o menos ubican dónde ustedes creen que sería 17.3 y trazarían hasta el infinito, ¿no? Lo mismo para Y, vamos a ubicar dónde son los 10.4. Bien, y trazarían hasta el infinito. Entonces, este es mi primer punto de referencia. Bien, ahora el segundo punto está en función a la temperatura media. Así que ustedes se van a esta sección de temperaturas, bien, en grados Fahrenheit, bien, hay una de grados Celsius. Entonces, si ustedes se van al 128, bien, que más o menos sería acá, encontrarían su segundo punto de referencia. Entonces, tendrían que trazar una línea desde ese punto, haciéndola cruzar por la intersección de las coordenadas hasta esta parte donde dice viscosidad y proceden a lecturar, ¿no? Ya vamos a tener que la viscosidad de ese fluido es de 0.525 centipoise. Bien, entonces si ustedes se van a cualquier tabla de factor de conversión, saben que un centipoise es igual a 2.42 libra masa sobre pie por hora. Vamos a tener que la densidad media, o la densidad del tolueno, es de 1 libra masa por pie por hora. Bien, y así vamos a obtener la viscosidad media. No sé si les quedó clara esta parte. Disculpa una consulta. ¿Los coordenadas de X y Y de dónde lo vamos a obtener? De la tabla anterior, ¿no? Esta tabla, tabla de la figura 14, están a continuación estas dos figuras. Vas a ver dónde dice los líquidos. Bien, te vas donde dice tolueno, que está por esta zonita de acá. Y ahí vas a obtener las dos coordenadas, 13.7 y 10.14. Ya, gracias. Bien. ¿Quedó alguna duda más? Bien. ¿Sí quedó claro? Entonces, continuemos. Bien, física a encontrar es el tema del calor específico. Entonces, para esto nos vamos a la figura 2 de transferencia de calor de Nalker.
a la parte donde dice tolueno. Bien, tolueno. Y nos fijamos si cumple. Bueno, casi siempre no nos fijamos en el rango, porque dice que se ocupa esta gráfica siempre y cuando el compuesto esté bajo estos rangos, ¿no? Aquí me dice que tiene que estar entre 32 a 140 grados. Bien, pero en este caso 128 se cumple. Porque en sí la gráfica es esta enorme. Se van a la parte, si mal no recuerdo, creo que la parte de abajo, sí, acá, la parte de abajo, donde dice tolueno, y de aquí lo único que nos interesa es el número. Bien, el número, no tanto aquí rango de temperatura, el número, porque de esta gráfica tenemos que hallar ese punto del número, vamos a encontrar el número y al lado, a su lado vamos a encontrar un punto, y el mismo caso que el de acá, de las coordenadas, lo tenemos que hacer en función igual a la temperatura media, más o menos así. Entonces, si tenemos la temperatura media y el número, tenemos, como les dije, que ubicar ese número. En este caso, 23, el puntito está arriba. Bien, ya tenemos nuestro punto de referencia. La temperatura media, que más o menos estaría hasta acá. Igual, mismo caso. Trazan una línea en donde parten de la temperatura media, intersectan ese punto y les tiran hasta el calor específico y proceden a lecturar. En este caso, me dio que el calor específico es del 0.44 201 BTU sobre libra masa por grado Fahrenheit. ¿Sí? Y así encontramos la siguiente propiedad física. Bien. La última en encontrarse es la conductividad. Bien, para la conductividad térmica tenemos la forma de cómo encontrarlo vía tabla, ¿no? Más bien. Pero solo tenemos dos datos, ¿no? O sea, 2 puntos para poder hacer una interpolación o una extrapolación. Bien, así que ustedes van a la parte del tolueno y vamos a tener que para 86 grados Fahrenheit su conductividad es el 0.086 y para 167 su con 0.84, entonces obligado sí o sí a interpolar. Bien, todo esto de la tabla 4 de transferencia de calor del Donald Kern. Bien, entonces ustedes interpolan y vamos a tener que la conductividad térmica es del 0.08496. Y vamos a tener la densidad, la viscosidad dinámica, el calor específico y la conductividad, pero no así el número de Prandtl, ¿no? Pero el número de Prandtl, como les dije, no siempre va a estar tabulado. Nosotros, o hay forma de poder hallarlo de manera analítica, o fórmula. Entonces, para el número de Prandtl, sí, vamos a necesitar la conductividad, la viscosidad y la conductividad. Entonces, como esos datos ya los tengo, simplemente lo vengo y lo reemplazo a la fórmula, donde sé que el número de Prandtl es la multiplicación entre la conductividad, perdón, entre el calor específico y la viscosidad dividido entre la conductividad. Entonces, reemplazo los datos y veo, como es obligatorio demostrar sus unidades porque esto es un valor adimensional, bien, y veo que demuestro que no tengo ninguna unidades porque sé que BTU con BTU se va, libra masa con libra masa se va, pie con pie se va, hora con hora se va y Fahrenheit con Fahrenheit se va y voy a tener que el número de Prandtl es el 6.6096 adimensional. Con eso ya tendría todas las unidades del tolueno. Bien, ¿dudas hasta aquí?
Ese número 23, ¿de dónde salió? A ver. No, ya. Ese 23, como les dije, sale de esta tabla que figura en esta tablita de acá abajo. Aquí dice tolueno, ¿no? O aquí más grande vamos a tener esto. Bien, en esa tabla vamos a tener en la primera columna el número, en la segunda columna el compuesto y la tercera el rango de temperatura. Entonces, de aquí lo único que me importa es la primera y la segunda. Compuesto que estoy trabajando, en este caso tolueno, y el número que representa ese compuesto, en este caso 23. Bien, y de ahí va a salir su el número. Bien, ¿quedó claro? Bien. Bien, continuemos. Ya como ya hemos encontrado las propiedades físicas de un compuesto, tenemos que hacer para el otro, que eso es lo tedioso de esta parte, pero es importante. Bien, porque sin propiedades físicas ustedes no pueden resolver nada. Ok, entonces para la segunda parte tenemos benceno. Los datos de temperatura de entrada y salida. Bien, tenemos la temperatura. Por eso pues, tenemos que encontrar la temperatura media. En este caso vamos a tener que es de 98 grados Fahrenheit. Entonces, dicho esto, tenemos que hallar ahora la del benceno. En el mismo caso que el del tolueno, tenemos que irnos a la tabla 6, pero ahora el benceno no. Ya saben que la primera columna no nos sirve, pero sí la segunda, que es la gravedad específica. Entonces, ya tenemos la gravedad específica de 0.80. Densidad del agua, lo único que me queda es encontrar la densidad del benceno. Bien, aquí es benceno, no tolueno, me van a disculpar. Bien, entonces, simplemente tengo que multiplicar la gravedad específica por la del agua y voy a tener que la densidad del benceno es de 54.91 libra-masa por pie cúbico. Bien. Entonces, ¿eso cuánto es la densidad? Para el mismo caso, tengo que ir por coordenadas, o sea, primeramente la tabla, bien, de la figura. Si busco benceno solamente para buscar las coordenadas. En este caso, las coordenadas de X son 12.5 y las coordenadas de Y es 10.9. Bien. Entonces, como ya tengo las coordenadas, nuevamente me voy a esta figura. Como ya sé nada, lo busco. Para X yo sé que es 12.5, entonces más o menos estaría aquí, ¿no? Y trazan una línea hasta el infinito. Lo mismo para Y, tengo 10.9, más o menos muy cercano al 11, trazaría una línea hasta el infinito. La intersección de ambas líneas va a ser su punto de referencia. El segundo punto, como les dije, es su temperatura media. En este caso se van acá. Más o menos estaría a esta altura su temperatura media. Entonces, desde este punto de la temperatura media, van a partir, intersectan en esta línea entre su segundo punto y les tiran hasta esta parte de la viscosidad, ¿no? ¿Ya? Es de 0.48 centipoise. Pero como ya saben que un centipoise equivale a 2.44 libra-masa por pie por hora, vamos a tener que la viscosidad del benceno es de 1.17 libra-masa sobre pie por hora. Bien, con eso ya haríamos la viscosidad. Ahora, para el calor específico, ¿sí? El mismo caso, tenemos que ir al benceno,
Bien, aquí está un poco más claro. En el mismo caso, 23. Bien. Sabemos que la primera columna es el número que necesitamos y el segunda es el compuesto. Entonces buscamos benceno y buscamos el número, que en este caso es 23 nuevamente. Bien. Entonces, partiendo de la temperatura media, que es 98, y el número 23, el mismo caso que la viscosidad. Trazamos el primer punto de referencia, que es la temperatura media, el segundo, que es el número 23, el puntito, que está acá, ¿no? Y estiramos a parte del calor específico. Vamos a tener que el calor específico del benceno es el 0.42 BTU sobre libra masa por grados Fahrenheit. Y el último es el que nos queda, la conductividad térmica, que fácilmente se la vaya interpolando, ¿no? Entonces se van a la tabla 4, bien, benceno, y vamos a obtener aquí dos datos para poder interpolar. De 86 a 86 grados Fahrenheit ya siento que tengan a interpolar fácilmente. En caso de que tengan un solo dato, bien, como puede pasar acá del tricloro etano, un solo dato, entonces solamente ocupan el que tienen, no hay necesidad de interpolar o extrapolar. Bien, pero en este caso, como hay dos, fácilmente se la puede interpolar. Y ya tenemos casi todas las propiedades termodinámicas y físicas. Densidad, viscosidad dinámica, calor específico, conductividad térmica, lo único que nos faltaría es el número de Pra. Entonces, mismo caso. Sabemos que el número de Pra es el Cp por la viscosidad sobre la conductividad térmica, y como tenemos esas tres propiedades, podemos calcular fácilmente. Entonces, reemplazamos los datos, demostramos de que el número de Pra es adimensional y vamos a tener que el Pra para el benceno es de 5.43 adimensional. Bien, y con eso terminamos las propiedades del benceno. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bien. Entonces, con esto ya concluiríamos la parte de las propiedades. Hay otras donde se ocupa carburante, bien, y es un poco más complejo todavía. Ya, pero ya lo esencial ya lo saben, man. Ya cuando tengan que ocupar propiedades del carburante, propiedades que no se encuentran tabulado, van a tener que recurrir a encontrar de esta manera, por método gráfico. Bien, entonces esto es cuando para las propiedades de los fluidos, todavía nos falta encontrar las propiedades de los datos del intercambiador. Bien, para los datos del intercambiador nos vamos a la tabla 11 de transferencia de calor de Donald-Kent, dimensiones para acero comercial IPS, bien, es la nomenclatura igual que maneja el Donald. Bien, y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Primeramente, para el tubo interno sabemos que es de 1 1/4 pulgada. Bien, entonces nos vamos a la zona de 1 1/4, bien, en especial a donde dice cédula 40, porque aquí trabajamos netamente con cédula 40. Entonces, de aquí solamente ocupamos el diámetro externo de ese tubo, es el mismo para cédula 40, cédula 80. Aquí lo único que va a variar es el diámetro interno. Ahora, si ustedes gustan, ocupan el área de flujo, ¿ven? Pero el detalle es que está en pulgadas. Bien, así que no nos sirve trabajar en pulgadas, sí o sí tenemos que ocuparlo en pies. Lo mismo para el diámetro de 2,5 pulgadas, ¿no? El diámetro de 2,5 pulgadas, vamos a tener el diámetro externo, ¿sí? Y el diámetro interno para cédula 40. E igual podemos ocupar aquí su área de transferencia, dependiendo de si te gustan o si no, lo calculan. Igual sirve. ¿Sí? Y esa es la forma como se halla. Igual vamos a resolver ejercicios donde es materiales de cobre, ¿no? O BWG.
que es otro tipo de material. Bueno, aquí igual es cobre, solo que en tabla se lo denota de esa forma. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos las propiedades, lo único que nos queda es porque una vez ya tienen todos los diámetros internos y externos, pero están en pulgadas, así que ustedes tienen que convertirlos de pulgadas a pies. No nos sirve trabajar en pulgadas, que en unidades inglesas siempre trabajamos en pies. Bien, entonces lo siguiente es el tema de la rugosidad. Entonces eso lo rescatamos de operaciones 1. Vamos a la tabla de mecánica de fluido, bien a la parte de acero comercial, bien para unidades internas, pero unidades inglesas, vamos a tener que para acero comercial es de 1.5 por 10 pies. Bien, con eso ya tenemos la rugosidad del material. Bien, y más o menos tendremos esto. Diámetro interno, diámetro externo. Y la rugosidad para ambos en pies. Bien, hasta aquí quedó claro de cómo recopilar datos de tabla. Sí. Bien. Entonces, hay de resolver lo que nos pide el problema. Ya, antes de meternos allá lo que nos pide el problema, porque básicamente nos pide cuántos de estas horquillas nos genera el sistema, bueno, nos genera este intercambiador, además de cuánta sería su caída de presión. ¿Sí? Pero en este caso es importante, bien, ver si tenemos o contamos con todos los datos necesarios para hacer un análisis más profundo al intercambiador. Bien, ¿a qué me voy con eso? Es importante saber si tengo, sí o sí, la cantidad de materia y las temperaturas de entrada y salida. ¿Bien? Son dos cosas muy importantes que debo tener antes de hacer un análisis más a detalle de mi intercambiador. Para cualquier tipo de equipo, ya sea en tubo y coraza o ya sea en doble tubo, tengo que ver primeramente si cuento con esas dos cosas. Bien, con la parte de la temperatura las tengo porque si me faltase una, no pudiera no era encontrar las propiedades físicas, así que cuento con las 4 temperaturas, pero no cuento con los 2 flujos másicos. No sé cuánto de materia se procesa en ese. No lo cuento con la del fluido frío, pero no así con la del fluido caliente. Entonces, primeramente, antes de calcular cuánto de masa se necesito, primero tengo que calcular cuánto de calor estoy trabajando en este sistema. Bien, y sin importar qué equipo sea, ya sea un doble tubo, ya sea un tubo y coraza, o qué tipo de arreglo tenga, ya sea uno de tubo simple como tipo horquilla, el calor va a ser el mismo, bien, porque el equipo está diseñado para intercambiar esa cantidad de calor. Bien, ¿y cómo calculo ese calor dentro de este equipo? Es básicamente viendo si se ha suministrado calor a un fluido o si se le ha quitado calor, así a grandes rasgos por medio del equilibrio térmico, o la primera ley de la termodinámica, es el mismo. Bien, entonces como aquí existe un intercambio de fluido-fluido, bueno, de líquido a líquido, no estamos haciendo todavía con líquido-gas, bien, entonces tengo que ver del fluido que tengo más datos, cuánto de calor se le suministra o se le quita, y ese calor irlo a reemplazar al otro fluido para poder encontrar así la cantidad de masa que se ocupó. Bien, sin importar qué tipo de equipo sea, por eso sin importar si es doble tubo
o si es tubicoraza, o peor aún, el tipo de red cambiador de doble tubo simple, o sea, uno lineal nomás, o un intercambiador de doble tubo de tipo horquilla. Bien, ambos su principal objetivo es trabajar con esa cantidad de calor que desprende o que se le suministra al fluido. Bien. Entonces, dicho esto, primero tengo que calcular cuánto de calor se le quita al fluido, suministra al fluido frío, ¿no? Entonces, como tengo la cantidad de masa, tengo el Cp que lo he hallado de tabla, bueno, de gráfica, y sé cuánto es la variación de temperatura, puedo calcular fácilmente cuánto de calor se le ha suministrado al fluido frío. En este caso, si usted resuelve, vamos a tener que el calor en sí es de 148.119 BTU por hora. Bien, y ese calor que hemos calculado va a ser el sistema, por eso le digo calor de sistema, porque ese calor, además de ese calor o esa cantidad calorífica, vamos a diseñar todo el equipo. Porque si ese es el propósito, no. Ustedes no pueden calcular otro calor fuera del que no hayan hecho de esta manera. Bien, porque en sí el calor que ustedes hayan que se desprenda o que se le suministra al fluido tiene que ser igual al calor con el que se está trabajando al momento de diseñar un intercambiador. Bien, tiene que ser el mismo. No tiene por qué cambiar o asumirse que es diferente. Bien. Bien, si tengo el calor, entonces puedo calcular tranquilamente la cantidad de masa del fluido caliente. O sea, tengo el calor, que es lo que he dado anteriormente, el Cp y la diferencia de temperaturas lo tengo como dato. Entonces, despejo el flujo másico acá. Vamos a tener calor sobre el Cp y la variación de temperatura. Entonces, reemplazo los datos, el calor y divido entre el Cp, que es el 0.44, que lo he dado gráficamente, y la variación de temperatura, que lo tengo como dato. Voy a tener que la cantidad de masa que se ocupó es de 5.585 libras masa por hora. Bien. Y hasta aquí los dos flujos másicos. Bien, yo tengo ahora flujo másico del fluido frío, flujo másico del fluido caliente, bien, y tengo las 4 temperaturas, o sea, ya cumplo con lo necesario para hacer un análisis más a detalle dentro de mi intercambiador. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que les acabo de explicar. Bien, entonces si les quedó ya así claro, entonces ya tendríamos que hacer algo más, un análisis más a detalle del intercambiador, porque en sí no me pide calcular esto, ¿no? Bien, me pide calcular otra cosita más. Bien, entonces como me pide calcular la número de horquillas y la cantidad de presión, tengo que recurrir sí o sí a la ecuación de diseño. Bien, yo ya sé que
me dice que el calor de mi sistema, o el calor que es utilizado para la transferencia entre fluidos, va a ser igual al coeficiente de diseño, bien, multiplicado por el área de transferencia por la variación de temperatura. Bien, y de esta ecuación, lo único que tengo como dato conocido es el calor, porque yo les dije que el calor que se desprenda de un fluido o que se le tenga que suministrar tiene que ser igual al calor de diseño o de sistema que se debe ocupar en la ecuación de diseño. No, por eso les dije que es el mismo. Por ende, ese calor lo tengo como dato conocido. En cambio, el coeficiente de transferencia no lo tengo, el área de transferencia tampoco lo tengo y la variación de temperatura igual. Pese a que tengo las 4 temperaturas, tengo que calcularlo. Bien, entonces, aquí, para la primera parte, yo ya sé que el coeficiente de transferencia, como lo habrán visto en clase, simplemente es 1 sobre la inversa del coeficiente teórico multiplicado por la sumatoria de los factores de incrustación. Bien, yo sé que el coeficiente teórico aquí me dice que es la multiplicación entre el coeficiente de convección interno, bien, del tubo interno reflejado al diámetro multiplicado por el coeficiente de convección del anillo, dividido entre la sumatoria de los mismos dos coeficientes, ¿no? En cambio, la sumatoria de los factores de incrustación simplemente es la sumatoria del factor de incrustación. Bueno, es el factor de incrustación del fluido que pasa por el tubo central más el factor de incrustación del fluido o del compuesto que pasa por el anillo. Esos dos nombres. En caso de que les diga o su enunciado que es un intercambiador nuevo o que si desprecien el factor de incrustación, entonces ustedes directamente asumen que ese valor de aquí, espérenme, ya, que ese valor de aquí es 0, entonces vamos a tener que el coeficiente de diseño es igual al coeficiente teórico. Si ustedes resuelven esto. En caso contrario, lo van a tener que hallar. Entonces, para mí es más sencillo ahorita encontrar justamente esos factores de incrustación. Como les dije, la suma del interno y el externo, ¿no? El factor en el lado del tubo central, el factor en el anillo. Bien, pero como ambos son líquidos orgánicos industriales, es un poco más sencillo. Si ustedes se van a la tabla 12 de transferencia de calor del tanque, vamos a ver aquí un montón de compuestos para ocupar como factores de obstrucción para diferentes compuestos. Entonces aquí vemos que para líquidos industriales orgánicos, porque son ambos líquidos orgánicos, bien, vamos a tener primeramente un factor de incrustación igual, que es del 0.001. Recuerden que sus unidades del factor de incrustación es la inversa que el coeficiente de diseño. Entonces vamos a tener que el factor de incrustación es el 0.001 horas sobre pie cuadrado por grado Fahrenheit dividido entre 20 para ambos casos. Entonces, si suman que el factor total de incrustación es del 0.002 horas pie cuadrado Fahrenheit sobre BTU. Bien. Y con eso ya tenemos el factor de incrustación. Ahora, para la parte del coeficiente teórico, bien, necesitamos encontrar tanto el coeficiente de convección en el tubo central como el coeficiente del anillo. Y por ende, necesitamos analizarlo por separado. Y vamos a tener que analizar a profundidad, ¿no? Tanto un análisis en el lado de los tubos como en el lado del anillo. Bien. Entonces, ya de aquí vamos a hacer un poco más. Vamos a analizar cada uno. Bien, para analizar los tubos, primero es necesario calcular el número de Reynolds, pero el número de mucho de la velocidad másica del fluido. Bien, y la velocidad másica del fluido es igual al flujo másico del compuesto del fluido que pasa por los tubos dividido entre el área de flujo. Entonces ya sé que el compuesto que pasa por los tubos es el fluido caliente.
¿bien? Y el área de flujo, en este caso, como es el de los tubos, el tubo central, bien, simplemente necesito el área transversal de ese tubo, que es pi cuarto por diámetro interno al cuadrado. Entonces, simplemente me queda reemplazar los datos. Tengo el flujo másico que lo he hallado y el diámetro interno que es simplemente tabla. Bien, entonces resuelven eso y vamos a tener que la velocidad másica es de 537.702 libra-masa sobre pie cuadrado hora. Y como ya tienen calculado la velocidad másica, lo único que me queda es calcular el Reynolds. Entonces yo ya sé que el Reynolds es por el diámetro interno dividido entre la viscosidad cinemática, pero en la viscosidad dinámica. Bien, entonces reemplazo todos los datos que manejo, la velocidad másica, el diámetro interno y la viscosidad dinámica, que es el dato que lo he encontrado. Y nuevamente, demuestro sus unidades que me salgan totalmente adimensional. Libra-masa con libra-masa se va, pie cuadrado con pie cuadrado se va y hora con hora se va. Entonces voy a tener que el Reynolds es de 48.670. Bien. Y voy a tener, sé que el Reynolds es mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Entonces, si es turbulento, voy a tener que ocupar la ecuación de Colebrook para hallar el factor de fricción. Bien, entonces, me voy a la ecuación de Colebrook. Bien, ya la conocen desde operaciones 1. Bien, y lo único que voy a necesitar acá es la rugosidad del material, el diámetro interno y el Reynolds que he hallado anteriormente. Bien, recuerden que aquí el Reynolds, su nomenclatura es el T, el sub T hace tubos. Bien, así que igual, mucho cuidado en su nomenclatura. Bien, entonces vamos a tener que la rugosidad, como ya le hemos hallado por tabla, que es el 1.5 por 10 a la menos 4, el diámetro interno que es 0.115 pies y el Reynolds, que es lo que hemos hallado anteriormente, de los 48.000, y vamos a tener que el factor de fricción es el 0.024. Bien, y con ese tenemos calculado el factor de fricción. Entonces, para calcular para seguir calculando, como ya tenemos el factor de fricción, tenemos que calcular el número de Nusselt, bien, en el lado de los tubos. Entonces, para calcular el número de Nusselt, simplemente necesitamos para sistemas turbulentos, vamos a necesitar el factor de fricción y el Reynolds, ambos turbulentos, ¿bien? Y el número de Pra adicional. Entonces, reemplazamos los datos que manejamos, tanto el factor de fricción, el número de Reynolds y el número de Pra, y vamos a calcular para el lado de los tubos son los 351 adimensional, porque es un valor totalmente adimensional. Entonces ya tenemos el número de Reynolds, podemos calcular ahora el coeficiente de convección interno reflejado al externo, y en todo esto en los tubos. Yo ya sé que eso es igual al número de Nusselt por la conductividad térmica dividido entre el diámetro externo, ¿no? Entonces reemplazo los datos, el número de Nusselt que lo hallaba anteriormente, la conductividad térmica que le hemos encontrado por tabla o por gráfica, y el diámetro externo que es el 0.3, vamos a tener que el coeficiente de convección interno reflejado al externo es de 216 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Ya hemos encontrado un coeficiente de convección, nos faltaría encontrar ahora el coeficiente de convección en el anillo. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien.
Sí, se sube todo, claro. No problem. Bien, como ya hemos hallado el siguiente de los tubos, nos faltaría el del anillo. Y va a ser algo muy similar. Bien, entonces, primeramente, para hacer el cálculo del anillo, como dije, tenemos que partir hallando la velocidad másica. Ya sé que la velocidad másica es el flujo másico sobre el área de flujo. Bien, y el flujo másico esta vez del fluido frío. Ahora, para la parte del área de flujo, lo que encontrar es el área por la que malísimo, es el área por donde circularía el fluido. Como lo habrán visto en cátedra, anotar el circulito, acá. Como lo habrán visto en cátedra, más o menos así, lo que analizamos nosotros, como les dije, es los fluidos que circulan en el anillo. Pero el fluido que circula en el anillo básicamente es esto. No, todo esto, todo esto. Ahora, lo que tengo que calcular, porque en sí el área que me interesa, como les dije, es eso. Ahora, para poder calcular simplemente es la diferencia entre el área grande, o sea, el área del círculo grande, menos el área del círculo pequeño, por eso lo tenemos así. Y eso que tendría que ser pi cuarto del diámetro interno del tubo externo, bien, o sea, de sub 2 elevado al cuadrado, menos pi cuarto sobre diámetro externo del tubo. Y como pi cuarto es constante, o sea, se puede factorizar y vamos a tener esta expresión de acá. Bien. Y lo único que me queda es reemplazar. Yo ya tengo la cantidad de masa que pasa por el anillo y los dos diámetros. Bien. Entonces, si resuelven esto y vamos a tener que la velocidad másica es de los 555.319 libras masa sobre pie cuadrado hora. Ahora, como ya tengo calculado la velocidad másica, el detalle es que en el anillo hay que calcular dos Reynolds. Bien, un Reynolds normal y un Reynolds prima. El Reynolds normal lo ocupamos para el cálculo del Nusselt, directamente el Nusselt. Y el Reynolds prima lo hallamos para calcular el factor de fricción. Bien, y ese factor de fricción lo ocupamos directamente al Nusselt. Y no así de que hallemos un Reynolds, en ese hallemos todo. No, no es así. Por eso es que obligatoriamente tenemos que calcular dos Reynolds. Pero el detalle aquí es que los Reynolds están en función a diámetros equivalentes del anillo. Entonces, el diámetro equivalente son dos totalmente diferentes. Primeramente, el diámetro equivalente normal, bien, simplemente es la diferencia al cuadrado entre el diámetro interno del tubo externo menos el diámetro externo del tubo interno, dividido entre el diámetro externo del tubo interno. En cambio, el diámetro prima simplemente es la diferencia entre el diámetro interno del tubo externo menos el diámetro externo del tubo interno. Bien, así que, como ya manejo esos datos, simplemente los reemplazo. Reemplazo ambos datos y voy a tener que el diámetro equivalente normal es del 0.14 pies, en cambio el diámetro equivalente prima es del 0.06 pies. ¿Sí? Con eso puedo calcular directamente el Reynolds. El primer Reynolds normal simplemente es la velocidad másica por el diámetro equivalente dividido entre la viscosidad dinámica. Entonces reemplazo la velocidad másica, los 555.000, ¿sí? El diámetro equivalente prima, que es lo que he hallado anteriormente, y la viscosidad dinámica, que es lo que dato que he encontrado por tabla. Entonces, una vez que reemplazo todo eso, lo resuelven y vamos a tener que el número de Reynolds normal, o sea, si sin prima, es de 69.104. Entonces, mayor a los 4.000, el sistema
se comporta en régimen turbulento. Entonces, para el otro Reynolds, o sea, el Reynolds prima, aquí ya en función al diámetro equivalente prima, bajo la misma velocidad másica y el mismo viscosidad, vamos a tener, cambiando ese dato ahora, que el Reynolds prima es de los 28.309. Igual el sistema, bueno, el Reynolds mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Por ende, vamos a ocupar Colebrook. Ahora, nos vamos a Colebrook y vamos a hallar, o vamos a ocupar el diámetro equivalente de Reynolds prima. La rugosidad se mantiene la misma, como les dije, solo va a variar esos dos datos que les mencioné, y vamos a tener que el factor de fricción prima es del 0.029. Bien. Ahora, nos vamos a calcular el número de Nusselt en el anillo, donde es factor de fricción prima, y Reynolds en el anillo, el Reynolds normal. El número de Pre es uno solo, es una propiedad física, perdón, termodinámica o termofísica. Ahora, lo único que me quedaría es reemplazar esos datos. Yo ya tengo calculado el factor de fricción prima, el Reynolds normal y el número de Pre, y voy a tener que el número de Nusselt en el anillo son los 519. Ahora, como calculé el número en el anillo, me queda calcular el coeficiente de convección en el anillo. Voy a tener que el coeficiente de convección es igual al número de Nusselt por la conductividad térmica dividido entre el diámetro equivalente. Ahora reemplazo esos datos, el número de Nusselt, la conductividad y el diámetro equivalente normal, no el diámetro equivalente prima, ese no lo coloquen. Y vamos a tener que el número de Nusselt en el anillo son los 322 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Con eso tendríamos resuelto los dos coeficientes de convección. Ahora, vengo y lo reemplazo en el coeficiente teórico y voy a tener, como les dije, el coeficiente del tubo interno y el coeficiente del tubo externo o del anillo. Entonces, reemplazo esos dos datos que ya manejé y voy a tener que el coeficiente teórico es de 121 sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. ¿Ok? Como ya tengo el coeficiente teórico, puedo calcular el coeficiente de diseño si ya tengo cuánto es el total de mi factor de incrustación. Vengo y lo reemplazo en la fórmula, el coeficiente teórico, ya lo he calculado, el coeficiente el coeficiente de incrustación, igual lo tengo, el total. Voy a tener que el coeficiente de diseño es de 102.85 BTU sobre grados Fahrenheit. Bien, recordarles que el coeficiente de diseño siempre es menor que el coeficiente teórico. Si les sale mayor por alguna razón, entonces que están calculando mal justamente en esta parte. Nunca les tiene que salir mayor. ¿Dudas hasta aquí? Bien. ¿Todo claro hasta acá? Sí, Auxi. Bien. Bueno, como ya tengo el coeficiente de diseño, ya me faltaría calcular el resto. Como ya tengo calculado el coeficiente de diseño y el coeficiente de calor, el área de transferencia, tendría que calcularlo, pero si se dan cuenta, si tengo las 4 temperaturas, puedo calcular fácilmente
la variación de temperatura de mi sistema. Entonces, de esta ecuación es que vamos a hallar el área de transferencia. Ahora, lo que sigue, como les dije, es mucho más sencillo encontrar el delta T de temperatura. Y el delta T de mi temperatura de mi sistema lo hallan por la media logarítmica, ¿no? Y en la media logarítmica para un sistema en contracorriente, como les dije, si parten de un perfil, acostúmbrense, incluso les va a pedir el ingeniero que realicen un perfil, y si no les dice, mejor si lo hacen, un perfil de temperatura, bien, donde coloquen ustedes de forma coherente, no lo hagan porque sí, donde vamos a tener la temperatura del fluido caliente a la entrada de 158 y de salida 98, ¿no? Y de entrada el fluido frío, 78, y vamos a tener una temperatura de salida de 118. Ahora, ¿a qué me voy con que diga coherente? Lo que pasa es que algunas veces ustedes colocan de esta forma, y eso está mal. Ahorita. Que se note. Vamos a tener esto. Ustedes pueden colocar acá. Y aquí, 8. Bien, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si ustedes me dicen que ahí es 98, entonces, ¿por qué está por encima de los 118? ¿Me entienden, no? Está por encima de los 118. Por eso les dije, tienen que ser coherentes su perfil de acuerdo a las temperaturas de su sistema. Y si me dice que la temperatura de salida es menor que la de salida del fluido frío, entonces tienen que colocarlo de esa forma. Porque normalmente un prescribe de forma ascendente, ¿no? Partiendo de una temperatura muy baja hasta una temperatura muy alta. Por eso traten de hacerlo lo más coherente posible. Ahora, dicho esto, la media logarítmica por lo general siempre es descrita por la variación del lado caliente menos la variación del lado frío dividido entre el logaritmo neperiano entre el lado caliente sobre el lado frío. Y el lado caliente siempre se denota por la temperatura más alta de mi perfil de temperatura, ¿no? En este caso, la temperatura más alta es la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces, toda esta zona es mi lado caliente y por ende el resto es el lado frío, o sea, el lado derecho y el lado frío. Por eso es que la media logarítmica está descrita por temperatura de entrada menos temperatura. Ah, qué raro. Es al revés. Ya. Entonces aquí tendría que ser temperatura de entrada del fluido caliente menos temperatura de salida del fluido menos la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Bien, lo mismo acá. Temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío sobre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Bien, aquí un error de subíndice, pero está bien descrito abajo. Reemplazan los datos en sí de las temperaturas. Dígame. Una pregunta. ¿Cuál es la temperatura mínima entre esos fluidos? Mínima. Sí. No, la verdad no entiendo, pero si haces la variación entre ambas partes, te das cuenta que la del fluido frío, la zona fría es la mínima, ¿no? ¿O no? Sí. La zona Sería de fría resta de esos dos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda más para continuar? Ninguna. Bien. Entonces, reemplazamos los datos que manejamos del perfil y vamos a tener que el delta de temperatura es igual a la media logarítmica y la media logarítmica es igual a los 28.85. Solamente en intercambiadores de doble tubo manejamos este concepto de acá. Ya donde el delta de temperatura de mi sistema es igual a la media logarítmica.
de temperatura. Bien. Ya van a ver en tubo y coraza que esa igualdad va a cambiar. Se le va a agregar algo más para corregir el diseño de los equipos. Eso después lo vamos a ver. Aquí para doble tubo manejamos siempre esa teoría. Delta de temperatura igual a la media logarítmica de temperatura. Y la media logarítmica, como les dije, se ajusta de acuerdo al comportamiento de un fluido. Por eso, si ustedes tienen su tarea entre un fluido caliente y en fluido en contracorriente y en fluido en paralelo, lo único que cambiaría ahí es cómo ustedes hallan su variación de temperatura. Bien, porque su funciona así está en contra o está en paralela. Bien, como ven acá, esta es la forma de cómo hacerlo en contracorriente. Y en corriente paralela es la errónea que está acá arriba. Por eso nunca van a hacer la misma variación de temperatura cuando ustedes calculen eso. Bien, entonces, si ya tengo todos los datos, tengo el calor, tengo el coeficiente de diseño y tengo el delta de temperatura, entonces despejo de aquí el área de transferencia. Voy a tener que el área de transferencia es igual al calor dividido entre el coeficiente de diseño por la variación de temperatura. Entonces reemplazo los datos que manejo, como el calor, el coeficiente de diseño y la variación de temperatura, y voy a tener que el área de transferencia son los 49.9 pies cuadrados. Y con eso ya tendría resuelto el área de transferencia. Pero aquí no me pide calcular área de transferencia. Directamente me pide calcular cuántas horquillas va a tener mi intercambiador. Bien. Ese dato proporcional en sí, el área de transferencia. Entonces, para ello es que necesito calcular cuánto de longitud tendría mi intercambiador. Entonces, como yo ya sé que el intercambiador se comporta como un sistema o como un cuerpo cilíndrico, yo tengo que hallar la longitud por medio de la transferencia dentro del área lateral de un cilindro. Entonces, ya sé que el área lateral de un cilindro es pi por el diámetro externo por la longitud. Entonces, ya tengo el área de transferencia de espejo y ya tendría el área y el diámetro como dato. Entonces, reemplazo justamente esos datos y voy a tener que la longitud de mi intercambiador sería de los 114.84 pies. Bien, y con eso ya tendría una longitud. Pero el detalle aquí es que cualquier tipo de intercambiador de calor está regido por las normas TEMA. Bien, saben que las normas TEMA son aquellas normas que el diseño de los intercambiadores para su buen funcionamiento. Ahora, el detalle aquí es que las normas TEMA me dice que un intercambiador de doble tubo no debe exceder los 20 pies de longitud. Caso contrario, va a haber, o se tiende que por el mismo peso del compuesto, que el tubo central se hunda o se deje llevar por el peso del fluido. Bien, así que para evitar no disminuir el rendimiento del intercambiador, es que me indica que el intercambiador no tiene que exceder los 20 pies de longitud en tramos rectos, bien, o sea, en tramos. Entonces, por ende, es que me dice que trabaje en arreglo de tipo horquilla. Ahora, un intercambiador de tipo horquilla está compuesto por dos tramos rectos. Bien, entonces, si me dice que la longitud del intercambiador no debe exceder 20 pies, entonces, para formar una horquilla, necesito dos tramos rectos, o sea, 2 veces este valor. Por ende, una horquilla equivale a 40 pies de longitud. Bien, entonces para calcular el número de horquilla, como dije, vamos a necesitar la longitud total dividido entre la longitud de una horquilla. Entonces yo ya tengo la longitud total que lo he hallado anteriormente y la longitud de una horquilla, como les dije, está compuesto por dos tramos rectos. Entonces, una horquilla equivale a 40 pies de longitud. Ahora, si lo resuelvo esto, vamos a tener que el número de horquilla equivale a 2.87 horquillas.
O este es aproximadamente igual a 3 horquillas y con eso ya tendrían resuelto su inciso A. Bien, quedó claro hasta aquí. Ausi, la grabación lo va a subir a Classroom, ¿no? Sí, ya claro. Ya, gracias que me quedé sin método. Recién volví a ingresar. Ya. Bien, si no tienen dudas, entonces ya continuemos. Es que, como verán, aquí vamos a tener datos en decimal, así que nosotros tenemos que realizar cierto arreglo a mi sistema, bien, para que me salga datos enteros. Incluso creo que el ingeniero les habrá dicho en ese entonces que se tendría que hacer cierto arreglo para que no afecte tanto el diseño de mi intercambiador. Entonces, si aquí me dice que me va a salir 3 horquillas, tengo que trabajar ahora en función de atrás para adelantar todo esto. Bien, entonces si tengo 3 horquillas, tengo que encontrar en base al número de horquillas cuánta longitud hay. Entonces, si tengo el número de horquilla y la longitud por horquilla, aquí tengo que encontrar la longitud total. Si tengo 3 horquillas y cada horquilla equivale a 40 pies, entonces la longitud total sería 120 pies, ¿correcto? Entonces, si tengo 120 pies, el nuevo área de transferencia sería los 52.14 pies. Lo único que estamos cambiando aquí es la longitud, el día mismo. Ahora, si voy a cambiar el área de transferencia, aquí tengo que corregir entonces el coeficiente de diseño. Despejo de la fórmula de diseño, el coeficiente, voy a tener calor sobre área por la variación de temperatura, reemplazo los datos y ahora mi nuevo coeficiente de diseño es de los 98.43 BTU sobre hora pie cuadrado grados Fahrenheit. Bien, ahora, como ya he cambiado un nuevo coeficiente de tengo que cambiar es mi factor de incrustación, porque es la única variable que puedo yo manipular. Bien, porque no puedo cambiar yo mi coeficiente teórico, porque eso lo he hallado analizando por separado internamente el intercambiador. En cambio, lo único que he hallado de manera por tabla es el factor de incrustación. Por ende, puedo manipular ese factor de incrustación. Entonces, ya tengo el nuevo coeficiente de diseño y manteniendo el coeficiente teórico, reemplazo, despejo de la fórmula de coeficiente de diseño el factor de incrustación, reemplazo los datos y voy a tener que el factor de incrustación ahora es del 0.024 horas pie cuadrado Fahrenheit sobre BTU. ¿Se dan cuenta? Aumentó mi factor de incrustación para que me salga 3 pies. Bien, todo esto porque en diseño de mi intercambiador normalmente no se diseña y un poquito más. ¿Me entienden? Aquí no van a hacer, me diseña un intercambiador de 2 horquillas y 3/4. O perdón, claro, y 3/4. O 2/3, o cosas así, ¿no? Aquí directamente les dice cuántos números de horquillas, directo, con número entero. Necesito un intercambiador con 2 horquillas, con 3 horquillas, 4 horquillas. Bien, así que para eso necesitamos corregir nuestro cálculo de tal forma que nos salga ahora sí las 3 horquillas. Porque lo único que podíamos cambiar del reajuste es el factor de corrección, factor de incrustación, perdón. Bien, y con eso ya tendríamos resuelto su inciso A.
Ahora, lo que necesitamos hallar es su caída de presión. Entonces, para la caída de presión en la caída de presión en ambas partes del fluido, perdón, en ambas partes del intercambiador, vamos a tener tanto en el lado de los tubos como en el lado del anillo, ¿no? Entonces, para el lado de los tubos sabemos, bueno, en cualquier caso, la caída de presión siempre es el peso específico multiplicado por la pérdida de energía por fricción. Bien, pero a diferencia del anillo, aquí no solamente tomamos en cuenta tramos rectos, sino aparte del tramo recto necesitamos tomar el accesorio. Bien, entonces, primeramente, para el tramo recto, como les dije, ya sé que es, perdón, para el lado de los tubos, yo ya sé que es el peso específico por la pérdida de energía en tramos rectos. Entonces, yo ya sé que la pérdida en tramos rectos viene dada por la expresión de Darcy, como lo que han visto en operaciones 1. Bien. Y el peso específico, que es directamente la densidad por la gravedad. Ahora, si vengo y reemplazo esto en la ecuación de los tubos, bien, puedo simplificar la gravedad. Voy a tener al final densidad por el factor de fricción multiplicado por la longitud sobre el diámetro interno por la velocidad al cuadrado sobre 2. Ahora, lo que aquí quisiera dejar es no con la velocidad, sino con la velocidad másica, que es el dato que manejo para no estar encontrando. Entonces me voy a la fórmula de flujo másico que me dice que es igual a la densidad por la velocidad por el área de flujo. Bien, despejo lo que es la velocidad y voy a tener flujo másico sobre densidad por área de flujo. Pero yo ya sé que flujo másico sobre área de flujo es igual a la velocidad másica. Entonces voy a tener que la velocidad del fluido es la velocidad másica dividida entre la densidad, ¿no? Entonces, si elevo la velocidad al cuadrado, voy a tener la velocidad o al cuadrado dividida entre la densidad. Y eso vengo y lo reemplazo acá. Por ende, voy a tener acá la caída de presión en los tubos va a ser igual a la densidad por el factor de fricción sobre la relación entre la longitud y el diámetro interno multiplicado por la velocidad másica al cuadrado dividido entre 2 veces la densidad al cuadrado. Entonces aquí simplifico la densidad. Bien, densidad con densidad se va y voy a tener que la caída de presión en los tubos es el factor de fricción por la longitud y el diámetro interno multiplicado por la velocidad másica al cuadrado dividido entre 2 veces la densidad. Bien, y en base a esa fórmula puedo encontrar la caída de presión. Sencillo. Simplemente he acomodado esta expresión enterita en variables que manejo. Bien, no necesariamente pueden trabajar directa con la velocidad, también pueden encontrarla directamente con la velocidad másica. Ahora, como ya manejo factor de fricción, que es lo que hemos encontrado, la longitud total, el diámetro interno, la velocidad másica y la densidad, lo único que me queda es reemplazarlo en la fórmula que hemos hallado antes, que hemos deducido anteriormente, ¿no? Reemplazan esos datos y vamos a tener que la caída de presión en los tubos es de 69.218.867 libra-masa sobre pie por hora cuadrada. Bien, ahora, el detalle acá, bien, si ustedes ocupan esta ecuacioncita en sistema internacional, perdón que el mouse está mal, ya. Si ustedes ocupan este sistema internacional, les va a salir directamente en unidades de presión. ¿Por qué me voy? Reemplacen todo esto en unidades internacionales que vamos a tener. Kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. ¿Eso a qué les es igual? Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. ¿Eso a qué equivale en todo lo que han visto?
¿Alguien sabe? Newton. No. Aquí es igual kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. A Pascal. Exacto. Bien. Por eso les dije, si hubiesen trabajado esto en sistema internacional, directamente les daba las unidades en presión. Pero aquí, en sistema inglés, ustedes no pueden asumir libra-masa sobre pie por hora en directamente libra-fuerza sobre pulgada cuadrada. Así que aquí tienen que aplicar este factor de conversión. Bien, donde una libra-masa sobre pie por hora cuadrado equivale a 1.66 por 10 a la menos 11 PSI o 1.66 por 10 a la menos 11 libra-fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, reemplazan ese factor de conversión al dato que ya tienen, y vamos a tener que la caída de presión en los tubos es de 1.15 libras-fuerza por pulgada cuadrada. Y de acuerdo a normas TEMA, la caída de presión en un intercambiador no debe exceder los 10 PSI. Y aquí tenemos apenas un PSI. Entonces está dentro de las normas TEMA, o sea, el intercambiador es válido. ¿Sí? Eso en cuanto al lado de los tubos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No, No, sí. Bien. Ahora, lo último que nos faltaría es encontrar la caída de presión en el lado del anillo. Entonces, para el lado del anillo, ¿qué vamos a necesitar? En el mismo caso, el peso específico. Bueno, sabemos que la caída de presión en el anillo es el peso específico multiplicado por la sumatoria de las pérdidas de energía por fricción, tanto en tramo recto como en accesorio. En tramo recto, ocupamos la expresión de Darcy, bien, donde haya factor de fricción va a ser prima porque analizamos el fluido donde hay fricción, al igual que el diámetro equivalente. Aquí accesorios solamente tomamos en cuenta el accesorio por horquilla, bien, la pérdida por horquilla. Por eso es que aquí vamos a ver este término que ustedes lo conocen en operaciones como factor de... no es factor, coeficiente de fricción, bien. Y el coeficiente de fricción equivale al número de horquilla, directamente. El coeficiente de fricción igual al número de horquillas. Si hay 2 horquillas, entonces el coeficiente de fricción es 2. Si hay 3 horquillas, entonces el coeficiente de fricción es 3. Multiplicado por la energía cinética del fluido. Ya sabemos que el peso específico es simplemente la densidad por la grada. Y eso venimos y lo reemplazamos dentro de la ecuación. Ahora, si lo reemplazamos directamente en el anillo, dentro de la caída de presión del anillo, vamos a tener que gravedad con gravedad se simplificaría en ambos miembros. Ahí vamos a tener que la caída de presión en el anillo es la densidad por el factor de fricción prima sobre la longitud entre el diámetro equivalente prima por la velocidad del anillo elevado al cuadrado por 2 sobre 2 más la densidad por el coeficiente de fricción multiplicado por la velocidad de A al cuadrado, por la velocidad del anillo al cuadrado sobre 2, ¿no? Y el mismo caso, quiero convertir toda esa expresión en función a la velocidad másica y me voy nuevamente a la fórmula de flujo másico. Yo sé que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área de flujo. Entonces, si despejo la velocidad, voy a tener más flujo másico sobre densidad por el área de flujo. ¿No? Entonces, yo ya sé que flujo másico sobre el área, flujo másico sobre área de flujo, voy a tener que es la velocidad másica. Entonces, sé que la velocidad del fluido es igual a la velocidad másica sobre la densidad.
y se va al cuadrado, entonces la velocidad másica y la densidad se elevan al cuadrado. Eso vengo y lo reemplazo dentro de mi ecuación. Y el mismo caso. Si lo reemplazo, densidad con densidad se multiplicaría en ambos miembros y voy a tener que la caída de presión en el anillo es el factor de fricción prima multiplicado por la relación entre la longitud y el diámetro equivalente prima multiplicado por la velocidad másica del anillo elevado al cuadrado sobre 2 veces la densidad más el coeficiente de fricción multiplicado por la velocidad másica del anillo dividido entre 2 veces la densidad. Bien, el mismo caso. Ahora, como ya tengo la fórmula, lo que me queda es reemplazarlo todo dentro de la ecuación. El coeficiente de fricción prima, ya lo he calculado. La longitud, sabemos que son los 120 pies, el diámetro equivalente prima igual lo hemos calculado, la velocidad másica igual está calculado, la densidad es la del compuesto que pasa por el anillo, y como les dije, aquí trabajamos con 3 números de horquilla, entonces ese 3 números de horquilla va a ser igual al coeficiente de fricción. Y le reemplazamos todos los datos aquí, y vamos a tener que la caída de presión en el anillo es de 172.596.467.602 libras masa sobre pie por hora cuadrada. ¿Bien? Y el mismo caso, tenemos que aplicar la conversión, ¿bien? Donde una libra masa equivale a un pie por hora cuadrado, perdón, una libra masa sobre pie por hora al cuadrado equivalen a 1.66 por 10 a la menos 11 libras fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, aplico ese factor de conversión dentro de lo que hemos calculado anteriormente y vamos a tener que la caída de presión en el anillo es de 2.87 libras fuerza por pulgada cuadrada o 2.87 psi. Ese valor está por debajo de los 10 psi que me pide las normas tema. Entonces, sí cumple las normas de diseño. ¿Bien? Y hasta aquí tendrían resuelto su inciso A y su inciso B. ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Déjenme. Bien. A ver. Recording stopped. Bien, jóvenes, si no tienen dudas, ya han visto que este ejercicio es algo largo, pero es completo. O sea, todo lo que han visto hasta ahorita por el método de médica está acá. Y después vamos a ver el método de eficacia o rendimiento. Otra forma de resolver cuando nos hace falta una temperatura o temperaturas también. Y vamos a ver otro tipo de transferencia, no solamente transferencia por calor sensible, sino transferencia por calor latente. Respecto a lo que hemos visto netamente, transferencia por calor sensible, donde solamente se trata líquidos, o sea, donde no se altera sus propiedades físicas, pero donde no se altera su propiedad o su estado de la materia. Donde podemos ver cuando se produce condensaciones o evaporaciones. Pero eso
para una siguiente clase. Por cierto, más o menos, ¿cuánto está? ¿Cuándo es su parcial? El 11. El 11. O sea, estamos en 18, tenemos 25, no sé si quieran pasar el primero. Y tenemos el 8 más todavía. Tenemos 2 clases más y vamos a tener que... Bueno, depende de si vamos a reprogramar o no su clase del primero. Voy a hablar una semana antes, un día antes. Bien. Entonces, si no tienen dudas hasta aquí, lo veríamos ya en la siguiente clase. Bien, para explicar, no sé si ya meternos a eficacia o continuar con el tema de media logarítmica. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario que quisiera hacer? El primer parcial solo sería de doble tubo o también con coraza. No, solo de doble tubo. Pero en teoría todo lo que han avanzado hasta doble tubo. Bien. Así que sería bueno que repasen incluso el tema de los mecanismos, porque es lo primero que ve el ingeniero, ¿no? Conducción, convección y radiación. Así que no está de más. Se les dice todo lo que ven ustedes hasta doble tubo. Y son 2 cosas. Ya para tubo y coraza y es su segundo parcial, y en teoría solo evaporadores para el final. Gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Bien, si no tienen dudas, entonces ya lo dejaríamos hasta aquí. Nos veríamos ya en la siguiente clase. Que pasen una buena noche y una buena semana. Ok, Rodrigo. Gracias, hasta luego, igualmente.